No sé si es información falsa, no sé qué estará sucediendo en torno a estos edificios que supuestamente no están cumpliendo con la normativa de sismo resistencia y qué implicaciones legales tiene si yo, por ejemplo, compré un apartamento con todos mis ahorros, con todo el amor del mundo, 10 años pagándolo y el día de hoy lo perdí todo. Porque una constructora, por ahorrarse unos centavos, por ahorrarse unos pesos, construyó con materiales defectuosos, de segunda mano, que no eran los óptimos, y pues obviamente pasa una tragedia como esta. ¿Qué pasa? Que yo puedo recurrir ante la SIC, demandar. ¿Qué tengo que hacer yo ante esta impotencia? Bueno, Sergio Julián, hay varias situaciones porque aquí ya sí nos toca ser un poco prudentes. Lo primero es que toda construcción obedece a unas condiciones de unas normas técnicas para, en este puntual caso, sismo resistencia. De lo que estamos viendo en este video, ¿sí? Se observa que hay unas omisiones por parte del constructor frente a la constitución de la cimentación de estos edificios que colapsaron. Entonces eso puede llevar a una responsabilidad de manera directa en las pérdidas materiales y vitales que tuvieron las personas víctimas de estas negligencias o estas omisiones, graves omisiones en implementar tanto la norma técnica como los materiales necesarios para poder construir. Entonces, eso también puede generar de alguna manera una responsabilidad penal y naturalmente la responsabilidad civil de resarcir el daño ocasionado por ocasión pues, de estas maneras irregulares de gestionar la construcción como tal. Pues aparte pues, de mi trabajo como abogado, quiero decirles pues, que también me dedico a la actividad constructora en un nivel, digamos, menor que estas grandes No somos constructoras. a la No digamos obviamente. números porque acuérdate que eso nos puede traer consecuencias legales, pero digamos que no tenemos una fuerza constructora como las constructoras de siempre, por así decirlo, pero eso no impide pues, que uno tenga como ciertos conocimientos sobre la norma técnica y puntualmente la de sismo resistencia, que en estos casos que estamos viendo, pues no se observa un seguimiento. Puede pasar otra cosa, que también es un contraargumento a lo que yo estoy manifestando en estos momentos, y es que como eran edificaciones que tenían una edad cierta, puede que la norma técnica en sismoresistencia en ese momento fuera diferente. Pero ¿qué pasa con el cambio de la norma de sismoresistencia? Pues los que somos un poquito mayores, a 40 años, recordamos las modificaciones que tuvo el terminal de transportes de la ciudad de Cali, que fue construido con una norma de sismoresistencia específica, y esta norma de sismoresistencia pues obviamente se actualizó y por eso tuvieron que hacerse unos reforzamientos de la parte de sedimentación y estructura en hierros del terminal de transportes de Cali, que es un edificio pues, de uso público. Entonces esas actualizaciones tenían que haberse hecho en esas propiedades horizontales y pues ni la propiedad horizontal, o sea, el ente administrativo, pues, como tal, que es pues toda esta junta de copropietarios y todo esto, y los designados para verificar esos seguimientos, no hicieron trabajos, pues porque ahí estamos viendo los resultados. Entonces, también ese argumento de la norma técnica vieja tiene también, digamos, una agravante en estos casos, y es que tenían que haberse actualizado antes de que llegara una situación de estas. Ok. Es como, por ejemplo, pues lo que te estoy entendiendo y resumiéndolo es, puede que al momento de construir estos edificios las leyes de sismo resistencia hubieran sido diferentes porque no preveían lo que podía suceder. Sin embargo, sí era responsabilidad de las constructoras, de cierta manera, actualizarlo. O, por ejemplo, No de en las casos constructoras apartamentos. o de la propiedad horizontal. Exacto, los apartamentos se supone que para eso tienen una administración, para que esté Uh-huh. pendiente de esas cosas. Porque otro ejemplo y la pregunta primordial que yo creería que tienen todas las personas frente a este tema, ¿cuál es? En estos momentos se me cayó la casa, eso es lo único que es cierto. Yo necesito cobrarle la plata a alguien. Digamos que de verdad la constructora, tenemos todo para demostrar que la constructora actuó de mala fe, Lo que que pasa es tiene que, la culpa. lo que, pasa es que la mala fe tiene que ser probada, ¿no? Ah, En ok, el derecho civil digamos, como obligación de quien alega la mala fe el tener que comprobarla. ok. Pero ¿cuál es el asunto? Que comprobar la mala fe no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tiene que haber un ardid, tiene que haber una intención dolosa Un engaño. o un error supremamente grave. En ese está como el límite para nosotros decir que puede No, haber pero mala fe, pero digamos, sí hay una culpa gravísima pero ¿qué pasa si... desde el derecho civil. O sea, una culpa gravísima porque ¿qué Ujú. pasó? ¿Cuál es la percepción que a mí me da todo esto? Ajá. Uno en la construcción obviamente tiene que tener un margen de ganancia para que la construcción sea un negocio, es algo que Que sea lucrativo, sí, no, obviamente. ninguno de nosotros como abogados también tenemos una serie de gastos que le imponemos al cliente,
y se los explicamos, pero también tenemos que tener un margen de ganancia porque no trabajamos a la voluntad del cliente, trabajamos a lo que podamos cobrar dentro de nuestra preparación académica, experiencia y bueno, las demás variables, prestigio y demás. Sin embargo, y ahí es donde viene pues como el asunto, en ese margen uno puede hacer ciertos ahorros, pero hay otros ahorros que definitivamente no se pueden hacer. Por ejemplo, en este caso, no podemos hablar de un ahorro con respecto a la cimentación y estructura de una edificación, porque esa es la vida de la edificación. Si usted quiere, ahorre en los pisos, ahorre que sean baldosas de segunda clase, que sean buenas, y bueno, sí habrá desperdicios, pero puede usted ahorrar de alguna manera, o en la mampostería, lo que tiene que ver con obra blanca y demás, porque eso es algo que es más subsanable que un defecto como tal estructural, porque el defecto estructural pues es básicamente la vida del edificio. Claro, porque es que ¿quién le va a meter chapas de oro y a la cimentación le mete cualquier cosa de segunda mano? No tiene lógica. No, y que son, digamos, o sea, no pueden trabajar con cosas que no sean hierro, o sea, eso sí es cierto. Pero de pronto el calibraje es insuficiente para sostener el peso de la edificación, o las disposiciones no utilizaron hierro corrugado, sino hierro liso, o hicieron los flejes de las columnas y de las vigas a ciertas distancias para ahorrar en eso, que son ahorros que para uno, con el respeto pues, del público y de la situación, son ahorros mínimos, chimbos. O sea, ¿por qué? Porque uno se ahorra digamos, en el nivel de construcción que yo manejo, es muy poquito lo que uno ahorra. Entonces uno dice, ¿para qué ahorrar eso? Pero en un nivel de construcción mucho más amplio, esos poquitos suman un poco de plata. Y tal vez ese fue el defecto de lo que yo logro pues, evidenciar en lo que han presentado en las redes sociales respecto a las fallas estructurales de estos edificios. Pero entonces ahí me nacen dos preguntas. Pregunta número 1. Digamos que está la opción A, que es no había normativa vigente en ese momento. No, la normativa siempre ha estado. Miren, o la normativa era más laxa. Quiero hablar algo antes de que me olvidemos, porque es algo que habíamos conversado. En el año 1985, un año antes de ese mundial maravilloso que se jugó Diego Armando Maradona en México, donde en el Estadio Azteca le zampó 2 goles a Inglaterra, uno producto de la latinoamericanidad que tenemos, el gol de la mano, y el gol más famoso de la historia de los mundiales, que ya ustedes lo pueden ver en YouTube o en TikTok o en cualquiera de las redes sociales que tengan video, colocan Maradona 2 goles contra Inglaterra. Un año antes, la Ciudad de México tuvo un terremoto que la devastó casi por completo. De ahí nacen los topos, este señor que muy amablemente, tan carismático, que hemos visto en redes sociales, no recuerdo si es apellido Pérez, un señor muy extrovertido, muy mexicano, la verdad, o sea, muy chilango, muy del DF. Y este señor, pues obviamente, y su movimiento nace como producto del rescate que él hace con sus propias manos de su hermano. Esto la pueden ver también en redes sociales. Pero ¿qué pasó? Desde ese año 85, por los destrozos que pasaron en México, toda la normatividad de sismoresistencia, desde la punta del Río Grande en México hasta la Patagonia argentina y chilena, toda cambió en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no querían tener un destrozo igual al que tuvo México. Puntualmente países que están dentro de la falla de San Andrés y el Círculo de Fuego como Chile, tuvieron que desarrollarlo a unos pasos agigantados porque pues tenían una situación diferente respecto a lo sísmico. Entonces decir que la norma no existía es impreciso y es una... Pero bueno, digamos que era más laxa. Se modificó... Sí, tenía otras solicitudes técnicos. Eso tiene un término, ya te voy a decir cuál, otras exigencias, pero eso tiene un término. Otras condiciones. Ya te ahorita que te diga, recuerda el término, te digo cuál es. Listo. Condiciones técnicas, que llaman. Ok. Pero entonces, por eso, digamos, opción A cumplía con todas las condiciones técnicas al momento de la aplicación, se actualizó, pero esto simplemente pues pasó. Sí. ¿Eso sí está conectado? ¿O mover el coso allí? Sí, no, esto es solo para el celular. ese es el del... ese es el del computador. Ese es el del computador, sí. Me preguntó otra vez que me... Listo, la pregunta es, listo, ya sabemos que cumplió con todo, fue definitivamente mala suerte, un caso de fuerza mayor, perdí mi dinero, no tengo a quién cobrarle, eso es lo primero. Lo que pasa es que, vuelvo y te digo, hay que ser prudente porque cada caso es diferente. Uno, todas las copropiedades de propiedad horizontal dentro de su manejo y administración deben contemplar una asegurabilidad. Y esa asegurabilidad la pagan los mismos copropietarios con el aporte que llaman rubro de administración. ¿Qué pasa entonces con eso? La asegurabilidad no te asegura departamento por departamento, o apartamento, porque acá en Colombia es apartamento por apartamento, sino que te garantiza la estructura completa, la propiedad horizontal completa, y le paga a los copropietarios dependiendo de un porcentaje que ellos tienen, que llama potencial de copropiedad. ¿Ya? No lo viven en partes iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay zonas comunes que afectan a todos, entonces las zonas comunes también deben ser demolidas o colapsaron, ¿sí? Corredores, escaleras, ascensores. Mejor dicho,
zonas verdes, todo eso. Mejor dicho, lo primero es verificar Si hay asegurabilidad. si hay asegurabilidad. Sí, O sea, si le expidieron una póliza asegurando, pues, como dice el teacher, no su apartamento, lo que pasa sino es que en toda la Colombia la copropiedad. asegurabilidad es optativa, no obligatoria. Ok, mejor Ahí dicho, es donde hay conjuntos cerrados que a lo mejor y que no no lo lo van a tienen. tener. Que no lo van a tener. Bueno, ese es el primero. Segundo, la empresa, tenemos todo para demostrar que actuó de mala fe porque no cumplió Acuérdate que la mala ninguna... fe hay que alegarla. Sí, o Digamos sea, que no cumplieron con la norma. digamos que no cumplieron con la norma, para no decir mala fe. Sabemos que no cumplieron con la norma ni al momento de que construyeron el edificio, la unidad residencial, no cumplieron con la norma, pero ya la empresa no existe. Ya esa sociedad anónima, ya esa persona No, ahí natural. en el tiempo no podían, por el tiempo no pueden haber, SAS son del 2008 para acá, entonces Bueno, no creo. esa, Limitadas o... esa sociedad. Sí, esa sociedad puntualmente. Bueno, Esa sociedad ya desapareció. En ese entonces se hacían como fideicomisos, ¿no? También, como las constructoras. no, lo que hacían las constructoras eran alianzas temporales muchas hacían hasta joint venture, que es un contrato atípico en Colombia, que es que alguien ponía el dinero Que usted no lo enseñó y otra, en derecho comercial por allá. y otra persona ponía pues como la técnica, pues hacer el edificio y ahí hacían y después vendían Y compartían ganancias. Teacher, pero entonces ya desapareció la persona jurídica. En estos momentos tengo como probar que ellos no cumplieron con la norma, que objetivamente son responsables, que hay un nexo causal. Puedo demostrarlo todo. Es más, digamos, mejor de los casos todavía. Todo eso se llevó ante un proceso penal y ante juez penal pues sancionaron que sí, que efectivamente hubo un delito. Yo con esa sentencia inicio un proceso ordinario, civil, para lograr que esa empresa representada en ese entonces por el señor Pepito Pérez me pague, pero la empresa ya está liquidada. Bueno, las personas jurídicas obviamente son un escudo para las personas naturales. Sin embargo, ahí viene el sin embargo chévere, y es que dentro de esa norma, de esa 1258 del 2008, que la tengo siempre presente, que es la sociedad de acción simplificada, porque por esa me devolvieron a mí el trabajo de grado de la maestría y por eso me volví, digamos, como de misma rabia, como conocer eso. Trae en el artículo 42 algo que por analogía se puede aplicar al resto de las sociedades del 2008 hacia acá, ¿ya? Y del 2008 hacia atrás, y es el levantamiento del velo corporativo. ¿Qué es el velo corporativo? Que te acuerdas que con el video del consejo que fuera ilegal, Ajá, que se hizo tan viral. Que se hizo tan viral, yo no les dije, no, yo no soy tan idiota, perdónenme pues para decirles toda la información, ¿ya? Yo no soy el abogado degenerado, aunque me han dicho cosas, pero yo no soy. De hecho, yo soy bastante mayor que el pobre muchacho. Entonces les quiero contar esto. Resulta que cuando una persona jurídica se manda una cagada y esa persona jurídica ya no existe, fue liquidada y demás, a pesar de haber sido liquidada, ella tiene unos fundadores y tiene unos asociados. Si en la vigencia de esa sociedad se hizo esa cagada, no posteriormente, sino en esa vigencia, y fue la persona jurídica, entonces, a pesar de estar liquidada, se levanta el velo corporativo por parte de la Superintendencia de Sociedades para que investiguen y busquen en el patrimonio de quienes descomponían esa sociedad para que respondan por la embarrada que hicieron. Y el problema de todo eso es que si el desgraciado ya huyó del país y se llevó todos los millones para Estados Unidos, yo les voy a decir algo que es duro y es duro, real. Pero es así. Pero es real. Y esto no es mío, no, esto lo saqué de la película Filadelfia. Vean las muchachos estudiantes de Derecho y demás. La película Filadelfia tiene una intervención de Tom Hanks donde él hace de un abogado homosexual que adquiere pues, el VIH cuando el VIH no tenía tratamiento conocido. No, cuando asustaba tocar a una persona que tuviera la enfermedad. Y entonces resulta que él decía que de vez en cuando él veía, y era con mucho placer, el poder, el actuar verdadero de la justicia. O sea, que para él era algo muy bonito que de vez en cuando se veía justicia y se veía de alguna manera. ¿Qué va a pasar? Miren, esto es una tragedia nacional. Esto tiene que servir como precedente, ¿sí? Para que se eviten ese tipo de situaciones. Y hay que perseguir a estas personas. O sea, ahorita con tanto que habla el gobierno actual de perseguir, hay que perseguir también a estas personas porque son delincuentes. Una persona que es consciente de los destrozos que puede generar una mala cimentación o una mala estructura en la construcción y sin embargo prosigue a sabiendas de las posibilidades, a sabiendas que nuestra región está dentro del círculo de fuego, que tiene actividad sísmica constante y construye así, sabiendo la norma técnica, porque si se dedica a la construcción, tiene que conocer la técnica. No, y ¿sabe cuál es el problema, teacher? Que en Colombia es muy común que, por ejemplo, pues, digo yo desde mi ignorancia, ¿no? Pero hay muchas personas que no hacen, digamos, la carrera de ¿no? arquitecto, ingeniero y demás, sino que simplemente van trabajando en la obra y pues como que van subiendo pues de nivel en las cosas que hacen. El día de mañana se ponen pues su constructora y sin ningún pues
título, pues que le diga, vea, necesita esta varilla por esto y esto No, y esto. pero es que eso no es de títulos, Sergio Julián. O sea, ahí no podemos hablar de títulos. Ahí tenemos que hablar puntualmente de algo. Es como, por ejemplo, yo me dedico a la cocina, culinaria, chef, cocinero, llámelo como usted quiera, pero me dedico a la cocina y le doy comida a los demás. Ujú. Yo sé que si yo voy a manipular pollo, tengo que cocerlo en el tiempo más rápido que hay desde la extracción de la cadena de frío a la preparación, porque es la carne que más fácil se contamina, salmonela, mortal para los seres humanos. En algún momento me dio salmonela y me llevó al cerebro. Imagínese, yo con 6 años y me pudo haber matado, me dio daño cerebral. ¿Entonces imagina que yo no tuviera daño cerebral? ¿Dónde estaría? Entonces, ¿qué pasa? Esa situación es una situación tan básica como esa, no necesita la persona tener muchos conocimientos, no necesita tener técnica, no necesita tener muchos estudios, no, es del sentir de su actividad. Volvamos a la cocina. Si yo le echo 2 cucharadas rasas de sal a un sancocho bayuno, hablemos de nuestra región, va a quedar rico, pero si yo le echo 6 va a quedar salado, no se lo come nadie, no intoxica a nadie, pero nadie lo come. ¿Ya? Me estaba viendo precisamente eso, ¿no? Que Entonces es eso, tanto por defecto, por no hacer las cosas, como por exceso, están las situaciones, pero en la construcción sí hay que pecar por exceso. Es mejor que te excedas en lo posible, por lo menos en el caso de la segmentación, en cumplir con más allá de lo que está de lo previsto. la norma, a que te quede faltando. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en un segundo piso, aquí. Este segundo piso es parte de un edificio que el lunes se movió de un lado al otro. ¿Y ese edificio por qué no se cayó? Porque la cimentación de este edificio está para 4 pisos. No tuvo grietas, no tuvo daños estructurales, ni siquiera de mampostería. Entonces, esa situación de no haber daño fue consecuencia de esa precaución. ¿Por qué? Porque es que abajo de este edificio está mi casa, vive mi hijo, vive mi esposa. Y entonces al construirlo yo mismo, yo no voy a hacer eso y yo tampoco lo voy a hacer con la esposa, ni con los hijos, ni con los papás, ni con los perritos, ni con los gatos, ni con las vidas, ni los bienes de las otras personas. Entonces, más allá que el estudio, Sergio, más allá que esa ignorancia, es el sentido común de saber que las cosas tienen unas básicas y si usted se dedica a la construcción, Usted tiene que saber. tiene que saber, o sea, eso no puede ser una cosa, allí no hay excusa, no hay excusa. Listo, pero entonces, bueno, panorama alentador, se puede levantar el velo jurídico. El velo corporativo. Sí, el velo corporativo. Sí. Parte negativa, si la persona, como persona natural, ya se fue del país, ya falleció, los herederos, no hay plata. O sea, lo que, digamos, a lo que me refiero es, también hay que ser muy realistas que el que nada tiene con nada paga, lastimosamente, aquí en Colombia. Sí, pero resulta que últimas. aquí sí hay una situación delicada y son las vidas humanas que se perdieron. Ok. Ya. Los bienes, de alguna manera, o sea, pasan a un segundo plano cuando la vida y la salud se afectan. Y eso hay que sentar un precedente porque eso no puede volver a pasar en Colombia. Mejor dicho, no es cacería de brujas, pero las personas que de verdad tienen responsabilidad tienen que responder. Ese es el resumen. No, y más allá de cacería de brujas, no es tanto cacería de brujas, sino la verdadera búsqueda de la justicia, el honor del Estado, la dignidad de las personas, esa necesidad. Yo quiero que usted se imagine, no sea abogado, no hablemos de derecho, no hablemos de leyes, no hablemos de nada que tenga que ver pues, con eso que nosotros tenemos en nuestra técnica y manejamos bien. Hablemos de humanidad. ¿Cómo se sentiría usted saber que una persona que le vendió o una constructora que le vendió a usted un apartamento del cual usted constituyó en algún momento una hipoteca, se endeudó, muchas personas pagaron en UPAC, algunos en VR, que eso fue otra catástrofe, de pronto no así como esta, mortal, pero sí financiera en Colombia, y sobrevivieron todo eso para que ahorita que se desploman los edificios se den cuenta que estaban viviendo básicamente en un castillo en naipes. Entonces eso, más allá del derecho, tiene que ver con el sentido de ser humano, de yo poder decir quiero tener justicia, me arde esto, por lo menos, y esto es algo pues no debería yo decirlo, pero yo no he podido dormir bien estos días pensando en esto. Yo decía, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Si a mí me sobran 150.000 pesos, que no es nada, de una gestión que hago con mis amigos, que son mis amigos, y les digo, muchachos, les sobraron esto. Y estaba salado, ¿cuándo se los devuelven? ¿Cuándo los devuelven? Ya los devolví porque ya les pagué el internet 2 meses. Entonces, eso es algo que a mí por lo menos me atormenta, la verdad. Les digo, me atormenta porque yo no entiendo cómo hacen las personas para poder vivir con eso en su corazón. No tienen conciencia, son unos psicópatas, y esas personas no les son adecuadas a la sociedad. Venga, y aquí, y hay que perseguirla. Como para hacer una reflexión también social, aquí pues aprovechando que derecho también tiene que ver con humanidades, el país que nosotros queremos perseguir
no lo hemos alcanzado por el tema de la corrupción. La corrupción no solamente son temas estatales, esto también es corrupción. Mucha. Si yo sabiendo que el material es defectuoso, que no va a cumplir con las garantías para que esto no suceda el día de mañana y aún así lo hago, allí empieza la corrupción. La corrupción empieza desde casa y un país tenemos que, o sea, el país se transforma cuando estas cosas no sucedan en lo privado ni tampoco sucedan en lo público, porque de aquí es que vienen los puentes derrumbados, de aquí es que viene absolutamente todo lo que ha pasado en este país siempre. Y es un cambio de frente, pues, que les voy a decir en estos momentos. Es muy hermoso ver cómo todos los colombianos nos juntamos para poder hacer ese esfuerzo suficiente de solidarizarnos, hacer aportes, correr, trasnochar, movernos, nuestros contactos, amigos, todo en pro de darle la mano a las personas que verdaderamente lo necesitan. Eso es algo muy hermoso, ¿sí? Y es algo que yo invito a transponer también al ejercicio de nuestra profesión, al ejercicio más que la profesión de nuestro trabajo, de nuestra labor. Señores políticos, caigan en cuenta. Si usted quiere ser millonario, ahí está el comercio. Usted puede hacerse millonario comerciando con lo que usted quiera y no le hace daño a nadie. Pero entonces, antes de a todos, no solamente al político, sino a todos, antes de usted tomar lo que no es suyo, de jugar vivo, de echar ventaja, de cortar situaciones, de hacer ahorros que no se necesitan o que no se pueden hacer porque son economías culas, como decía mi papá, no pagan los 2.000 pesos del parqueadero de la moto, pero se la lleva a tránsito y les toca pagar 1.500.000 de grúa, de la sanción, el curso y todo. Entonces, tomemos esto como una oportunidad también dentro de esas invitaciones Dentro de la para que reflexión. nosotros podamos mejorar como sociedad, porque somos una sociedad buena. Miren lo que estamos haciendo. Somos una sociedad buena. Yo he querido creer que los colombianos somos buenos, sino que lo que pasa es que lo que nos mata es el hambre. Porque la gente con el estómago vacío no tiene honor. Pero cuando la persona ya comió, ya dice, esto no me place, yo no me quiero comer eso porque no es mío. No tengo necesidad, ya comí. Entonces, es una invitación también para eso. Sí, porque, o sea, de eso no hemos ni siquiera hablado. La idea sería hablarlo más adelante en otro podcast. Porque miren, obviamente yo también he visto videos, como para poner tema, de estas personas que están robando en los escombros. Y obviamente a nadie le gustan los ladrones. Si A usted, nosotros nos o robaron, sea, ahora nos robaron el cable de la electricidad y nos dejaron imagínate. sin electricidad aquí al doctor Sergio y a los demás muchachos de las otras oficinas. ¿Y qué pasa? Obviamente denesnable, Deleznable. deleznable, sin embargo no sabemos la realidad de esa persona. Vaya a ser una persona que también tuvo una pérdida económica, no sabe qué hacer, no tiene familia, es extra. O sea, obviamente no podemos. A lo que yo quiero reflexionar aquí es que también nosotros no somos jueces y parte. Nosotros no podemos juzgar y ser el verdugo al mismo tiempo. Esas épocas feudales también ya pasaron. Si nosotros tenemos una institución llamada fiscalía, si tenemos una institución llamada policía que tiene los poderes jurisdiccionales para tomar a esa persona, juzgarlo y a través del aparato judicial el día de mañana sentenciarlo, son ellos. Nosotros, por estar en una sociedad, renunciamos a coger piedras y palos y linchar a la gente en la calle precisamente porque queremos velar por un debido proceso, que esta persona sea escuchada, vencida en juicio y condenada. No, o sea, obviamente si ustedes ven algo irregular, mi invitación sería, obviamente, traten de ayudar a la policía a atrapar a esta persona. Pero los linchamientos muchas veces han terminado en linchamiento de personas inocentes, y si no es inocente, de todas formas es un ser humano. Venga, les cuento algo para que ustedes lo Comencemos tengan por en ahí. cuenta del derecho penal. Pasemos a otra óptica con eso de los linchamientos. Ujú. Como ciudadano colombiano, usted tiene un derecho constitucional que se llama el arresto ciudadano. Pero usted se puede imaginar que a usted la policía lo coja, lo arreste, le pongan a la esposa, lo pongan boca con el suelo y después los policías se turnen entre ellos para pegarle cada uno un bolillazo en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Si usted queda vivo y lo llevan ante un juez, el juez va a declararle ilegalidad de la captura. Entonces, lo mismo pasa cuando linchamos a un ladrón o a una persona que está haciendo situación desagradable en contra de los bienes, vida y honra de los demás. Nosotros, dentro de ese derecho constitucional que tenemos del arresto ciudadano, tenemos las mismas obligaciones que tiene la autoridad de preservar la dignidad, la integridad humana y la vida de estas personas. Sí, están cometiendo un delito, pero son personas. Exactamente. O sea, recordemos que debajo de los escombros estábamos tratando de salvar vidas humanas. Y porque esta persona, listo, horrible lo que está haciendo, se robó una cartera, se robó unos dólares, ustedes van a quitar una vida en la superficie. Eso me recuerda como al tema de la alegoría de la caverna. De murieron 10 rescatistas para salvar a 2, pero de todas formas tenemos que ejecutarlos porque fueron caníbales dentro de la caverna. Búsquenla por ahí en libros de texto.